2024. Frostpunk 2, que justo cuando estoy haciendo este vídeo acaba de salir. En este tendrás que gestionar Nueva Londres, para que tu pueblo sobreviva construyendo distritos, gestionando recursos y trabajadores, además de tomar decisiones de dudosa moralidad para superar las adversidades. Si quieres saber más de este juego, tengo una review en el canal. Pentiment es un juego de lo más curioso, con la descripción más corta que he visto en Steam. Este juego con dibujos e inspirado en el siglo XVI te meterás en la piel de Andreas, un maestro artista envuelto en una serie de asesinatos, escándalos e intrigas. Además de elegir cómo es tu propio personaje, tendrás que interactuar con otros, conocerles mejor y descubrir los secretos que ocultan. Cada decisión que tomes tendrá un gran impacto en la comunidad. Tiene críticas extremadamente positivas en el que alaban sobre todo la historia. Age of Mythology Retold, el remaster de uno de los mejores juegos de estrategia, con una mejora en el apartado visual y respetando su famosa banda sonora. Este quiere ir aún más lejos, además de incluir la saga principal y la de los titanes, irán añadiendo contenido con futuras actualizaciones. Justo estarás viendo la de la mitología china, que la acaban de anunciar. Decir que el online funciona muy bien y tiene partidas competitivas por si te interesa este aspecto. Un verdadero vicio. Hades 2, ¿y qué te voy a contar de la segunda parte de uno de los mejores roguelike hack and slash? Y no solo por el sistema de combate frenético, con multitud de armas y poderes que tendrás que dominar para poder avanzar enfrentándote a grupos de enemigos y poderosos jefes, sino que también tiene muy buena historia, buenos personajes y un diseño artístico muy característico. Eso que todavía el juego está en Early Access y que no tardará mucho en salir, su versión 1.0. Buen momento para comprarlo ahora, que estará a mejor precio que en su versión final, las críticas muy positivas como era de esperar. Satisfactory ha sido la gran sorpresa del año. Sé que este juego lleva mucho tiempo con actualizaciones y que siempre ha sido un verdadero juegazo de gestión de recursos, pero ha explotado en ventas, siendo un juego de nicho. Y es que hace muchas cosas bien. Es muy entretenido y relajante construir fábricas, desbloquear tiers con muchas mejoras y que encima te ayudan a saber cómo avanzar. El combate y la exploración son rápidos y no se hacen pesados en ningún momento. Es un come horas de manual, que si te gustan este tipo de juegos, estás tardando en pillarlo. Prince of Persia: The Last Crown ha sido sin lugar a dudas el tapado del año, ya que las ventas de este juego no han sido muy buenas. Te diré que es un verdadero juegazo si te gustan los roguelike. Divertido, con una interesante historia, plataformeo y combates contra jefes de lo más entretenidos. Además, hace unos días anunciaron su primer DLC. Espero que les vaya bien, ya que es el mejor juego de Ubisoft que han sacado en mucho tiempo. Sé que todavía no ha salido Crimson Desert y seguro que piensas que no puedo opinar de algo que no hemos jugado. Pero seamos sinceros, es Perlavis, creadores de Black Desert, y el juego deja de ser un MMO para convertirse en un juego de historia, mucha acción y un mundo precioso por explorar, y eso lo saben hacer muy bien. Sobre todo la parte que dije, los MMO son mucho más difíciles de hacer. Sale a finales de este año, aunque de momento no está en Steam, seguro que lo sacan como su título anterior. Parece que se ha puesto de moda hacer juegos 4X y cada vez están mejorando mucho el género, como en el caso de Ara, A Story Untold. Este juego, similar a Civilization, tendrás que gestionar tus ciudades, hacer relaciones con otras naciones o directamente exterminarlas, con bastante contenido en el que cada turno tendrás mucho que hacer. Me gustó que cambiara bastante el sistema de jugarlo y cómo funcionan los territorios, las mejoras, y si te gustan los juegos de estrategia, al menos échale un vistazo. En este caso tengo que incluirlos todos juntos, ya que son juegos bastante similares. Warhammer 40.000, Space Marine 2, Helldivers 2 y Starship Troopers. Este último todavía no ha salido, y su película fue la base para este tipo de juegos, en la que la cooperación es necesaria, y te tendrás que enfrentar a oleadas de enemigos, ya sea por la Tierra, por la Supertierra o el Emperador. Juegos muy entretenidos para jugar con amigos. Ya he hablado en otros vídeos de Vanishers Ghost of New Eden, y no me cansaré de recomendar este juego, que la verdad que pasó bastante desapercibido, en el que tendrás que cazar fantasmas con tus dos personajes, y tomar una decisión muy importante, cumplir el pacto con los vivos o traer de vuelta a la vida a tu compañera. Es un juego de rol en tercera persona donde tiene buen combate, pero lo más destacable es su ambientación, con una historia interesante y muchos dilemas morales. Ravenwatch es un juego con un combate parecido a Hades, muy interesante, en el que hasta con 4 amigos manejarás a personajes de cuentos convertidos en héroes, como Caperucita Roja, Wukong, la Reina de las Nieves y hasta 9 personajes de momento. Justo acaba de salir ahora la 1.0 y es el mejor momento para jugarlo.
Beyond Galaxy Land es otro juego que ha pasado bastante desapercibido, con muy buenas notas de prensa, pero poca gente lo conoce. Este es un RPG por turnos, aunque no lo parezca, en un mundo retrofuturista donde la exploración de planetas es necesaria para salvar la Tierra, con un pixel art muy bonito que me recuerda bastante a las animaciones y diálogos de Dave the Diver, pero con una historia única e intrepidante. Justo en este momento está de oferta, aunque ya es barato de por sí. Si tienes abierto Steam, te voy a dejar juegos que van a salir este año o a principios del siguiente que seguro que te interesan, y empezando por Kingmaker. Seguro que te suena. El juego medieval en el que dispararás armas actuales e irás montado en camionetas derrotando a grupos de enemigos con armadura. Es aún mejor de lo esperado, también porque podrás jugar con amigos y gestionar los castillos, vivir una batalla entre el presente y el pasado que se ve bastante divertido. En principio sale este año, sin fecha confirmada. Blaze Survival parece el año de los juegos extraños, porque al principio se pensaba que este juego era de zombies en la edad medieval, pero no, es un extractor de mazmorras que podrás jugar con hasta 4 amigos. Tendrás que destruir la fuente de la plaga, además de conseguir tesoros y secretos, con armas y habilidades que se adapten mejor a tu estilo de juego. Todavía no tiene fecha exacta, pero sí dicen que sale en 2024. Planet Coaster 2, la segunda parte del juego de hacer parque de atracciones que me quitarán la vida otra vez, sobre todo con su modo creativo. La gente de Frontier sabe qué es lo que más gusta, y es hacer súper customizables los mapas. Si te gustan este tipo de juegos, seguro que en YouTube has visto vídeos de las creaciones de Planet Coaster y Planet Zoo. Jugazos muy recomendados y que seguro que este mejora la fórmula. Sale el 6 de noviembre de este año. The Ranchers es otro juego de granjas de lo más completo. Es la evolución lógica de lo que implementó Stardew Valley, con un estilo gráfico que parece un survival de vista aérea y con mucho que hacer. Desde lo típico en juegos de granjas hasta conseguir coches, construir tu casa y encontrar el amor. ¿Cómo se nota que esto es un videojuego? Con lo que te estoy enseñando no hace falta explicar mucho más, salvo que sale este año, sin fecha aún confirmada. Unknown Nine Awakening es un juego en el que Jennifer se convierte en un no sé qué es Questora. Bueno, con ello te podrás sumergir en el revés, un mundo paralelo en busca de un conocimiento antiguo. Se ve increíble, además del combate, usando diferentes armas y habilidades. Una aventura que no se hará esperar ya que sale el 18 de octubre. Super Zoo History. Llevo con este juego en la lista de deseados años, y no es broma, y ha sido ponerme a hacer el vídeo y lo he vuelto a encontrar. Un juego muy similar a Stardew Valley, pero en el que tendrás que hacer un zoo con diferentes animales y cuidarlos. Visualmente se ve muy bonito, además de interesante y que seguro que te llena las horas. Creativo, cuando lo saques dame una clave del juego, que así te traigo una review. Guiño guiño. ¿Por dónde iba? Ah sí, la fecha. Pues dicen que sale en campaña de Kickstarter el 1 de septiembre, aunque pone fecha en Steam de 2024. No sé qué pasará con esto, lo único que habrá que esperar. Phantom Blade Zero fue anunciado en el State of Play, pero por suerte también saldrá en PC. Este año hay 4 juegos con temática oriental muy similares entre sí. El primero, Assassin's Creed Shadow, y luego los siguientes seguramente sí que lo saquen en Steam, como Ghost of Yutei o Where Wind Meets. Phantom Blade Zero tiene un combate muy visual, muy similar a Sekiro, también con sus secciones que podrás hacer en sigilo. Este sí que se espera más tarde, a ver si confirman la fecha próximamente. Déjame en comentarios cuál es para ti el juego más esperado y que más te gusta de este año. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like.